Llegaron desde la negrura del vacío. Sin aviso, sin una señal, solo la masa fría de sus naves deslizándose más allá de las líneas de centinelas exteriores. Esos cabrones debían de llevar años observándonos, quizás décadas, esperando el momento en que la Tierra estuviera más débil. Se equivocaron. La primera transmisión fue una exigencia, si se le puede llamar así. No había lenguaje, solo una imagen grabada a fuego en cada satélite y red de comunicaciones. Veíamos a un señor de la guerra alienígena de pie sobre una ciudad humana en llamas. Una demostración de fuerza, una declaración de propiedad. Yo estaba en la división de infantería orbital de Fort Wallace cuando llegó la orden. Me llamo Jack Reaver, sargento de primera clase. Llevaba 10 años en reconocimiento avanzado de Marte, tiempo suficiente para saber cuando una pelea no iba a ser justa. El problema era que esta vez, la injusticia era para ellos. Reaver, ladró mi oficial al mando. Equípate. Los cabrones han hecho su primer movimiento. Han tomado la estación Europa. Europa. Más de 1000 civiles desaparecidos en minutos, vaporizados. La noticia golpeó a la Tierra como un puñetazo en el estómago. Y así, de repente, los políticos que habían predicado conversaciones de paz se callaron la puta boca. Ahora dependía de hombres como yo hablar en nombre de la humanidad. Despegamos desde la estación de cañones de riel orbitales de Marte en menos de 24 horas. 6 naves de desembarco, cada una repleta con 3 escuadrones de veteranos curtidos. El plan era simple: interceptar la flotilla alienígena antes de que pudieran pasar de Marte y alcanzar el sistema interior. Matarlos en el espacio. Sin cuartel. Los cabrones tenían naves elegantes, de aspecto orgánico, como gigantescas estructuras de hueso envueltas en un reluciente metal oscuro. Los llamamos segadores. Un nombre apropiado, considerando lo que habían hecho en Europa. 30 segundos para el abordaje. Resonó la voz del piloto en mi oído. Comprobé mi rifle, un repetidor Gauss diseñado para perforar el blindaje de naves estelares a corta distancia. Los hombres a mi alrededor estaban en silencio, concentrados. Sin bravuconadas, sin discursos. Habíamos visto demasiado para eso. Las cápsulas de abordaje impactaron contra su destructor principal con una fuerza que te sacudía los huesos. En el instante en que el casco se agrietó, nos lanzamos dentro. 30 hombres, completamente armados, enfrentándonos a cualquier infierno alienígena que nos esperara. Y joder si era un infierno. No eran altos ni elegantes como en las viejas películas de ciencia ficción. No, estas cosas eran brutales, insectoides, con brazos afilados como cuchillas y placas de quitina más gruesas que el acero. Pero sangraban. Vaya que sí sangraban. ¡Acribíllenlos!, grité. La primera oleada cayó rápido. Ráfagas de munición explosiva destrozaron sus filas, pero seguían viniendo, siseando y chillando con un sonido que parecía meterse en tu cráneo. Avanzamos con fuerza, sala por sala, pasillo por pasillo, dejando un rastro de cadáveres alienígenas destrozados. Mi HUD contaba los minutos. Teníamos 15 antes de que llegara el resto de su flota. Entonces llegó la verdadera pelea. El comandante alienígena, un bruto imponente el doble de grande que yo, nos encontró en el núcleo del reactor central. Derribó al cabo Briggs de un solo barrido de sus cuchillas. Nunca olvidaré el grito de Briggs, ni la rabia que sentí después. No pensé. Actué. Le metí 3 ráfagas del repetidor en el pecho. Se tambaleó, pero no cayó. El cabrón se abalanzó y apenas pude rodar para esquivarlo. Mi cuchillo encontró un hueco bajo su cuello y se hundió profundo. Un giro, un torrente de sangre negra. La cosa se derrumbó a mis pies. Núcleo asegurado. Grité. Coloquen las cargas. No estábamos allí para capturar. Estábamos allí para enviar un mensaje. La humanidad no se arrodilla. La humanidad no se quiebra. Vinieron a conquistar la Tierra. Íbamos a convertirlos en polvo antes de que vieran sus cielos. Las cargas explotaron mientras regresábamos a las naves de desembarco. Un destructor alienígena menos. Los otros vieron lo que pasó y, por primera vez, dudaron. No estaban acostumbrados a que la presa se defendiera.
Mientras nos reagrupábamos sobre Marte, la información no dejaba de llegar. Estaciones terrestres, interceptaciones, comunicaciones de la flota enemiga. Los invasores habían perdido su impulso. Se estaban retirando para reagruparse en el cinturón de asteroides. Miré a los hombres a mi lado. Sucios, ensangrentados, vivos. Aún no hemos terminado, dije. Llevaremos la lucha hasta ellos, ahí fuera. Señalé más allá de Marte, hacia la negrura donde se escondía su flota. Porque esto ya no era solo supervivencia. Ahora era la guerra. La sala de guerra a bordo del portanaves Colmillo de Hierro estaba en penumbra, iluminada solo por pantallas tácticas y el brillo rojo de las luces de emergencia. Nadie se fiaba de la iluminación completa desde que supimos que esos cabrones alienígenas podían hackear los sistemas visuales. Otra lección escrita con sangre. Allá en Europa. Estaba con el capitán Arlon, un viejo cabrón adusto con hierro en la espalda y cero paciencia para los políticos. Hombres como él eran la razón por la que la Tierra aún tenía una oportunidad. Se han retirado al cinturón, dijo Arlon, tocando el mapa holográfico con un dedo lleno de cicatrices. La fuerza principal se está reagrupando detrás de Ceres. Parece que intentan organizar una segunda oleada. Deberíamos haber acabado con ellos cuando tuvimos la oportunidad. Mascullé. ¿Quieres perseguirlos a ciegas en un campo de asteroides? Arlon me lanzó una mirada fulminante. Valoro las agallas, Reaver, pero no voy a sacrificar a mis hombres. Tenía razón. El cinturón era un infierno para navegar, incluso sin hostiles. Pero el tiempo no estaba de nuestro lado. Se decía que la red de defensa de la Tierra estaba a solo unas semanas del colapso. La vanguardia alienígena ya había destrozado la mitad de nuestra red de satélites y había sumido a las principales ciudades en el pánico. Si su segunda oleada llegaba a la órbita terrestre, millones morirían. Quizás miles de millones. Vamos a por ellos, dije, con voz baja pero firme. Pero lo haremos con inteligencia. Arlon me estudió un largo momento. ¿Tienes algo en mente? Sí. Me incliné, señalando la pantalla táctica. Los atraeremos. Quieren Marte. Hagámosles creer que retiramos nuestra flota para defenderlo. Mientras tanto, colamos un equipo de asalto a través del cinturón. Atacamos su nave de mando donde más duele. Arlon soltó una risa seca. ¿Te ofreces voluntario? Siempre. Bien. Tomarás el Devastador 1. Una cañonera furtiva. Camuflaje experimental. Aún no está en los registros. Un escuadrón. Sin refuerzos. Asentí. Yo mismo elegiré a los hombres. Más te vale. Una vez que estés en ese campo, nadie vendrá a salvarte. Despegamos en cuestión de horas. El Devastador 1 era un depredador elegante. Casco oscuro, emisiones mínimas, diseñado para un solo propósito: golpear duro, golpear rápido, desaparecer. Podía llevar a 10 hombres como máximo. Elegí a 9 de los hijos de puta más duros que conocía. El sargento Cain, mi segundo. Pura musculatura y ojos muertos. Exmarine convertido en soldado de asalto orbital. La cabo Juno, francotiradora, sin nervios, manos firmes incluso cuando el cielo se cae a pedazos. El soldado Mason, ingeniero y experto en demoliciones, feo como un demonio, pero capaz de abrir un agujero en la mismísima bóveda de Dios. Y 6 veteranos más que no parpadearon cuando les dije a lo que nos enfrentábamos. Escuchen, dije mientras nos preparábamos. Esto no es una operación de rescate. No es un puto reconocimiento. Vamos a destripar su nave de mando. A cortarle la cabeza a la serpiente antes de que pueda atacar de nuevo. Misión suicida, masculló Mason con una sonrisa torcida. Sí, dijo Cain, revisando su rifle. Pero si lo conseguimos, la Tierra vivirá un día más. Nadie discutió. Nos abrochamos los cinturones. El Devastador despegó en silencio, deslizándose más allá de la órbita de Marte bajo el camuflaje. Sin comunicaciones, sin señales, solo el zumbido frío de los motores y la oscuridad entre las estrellas. El campo de asteroides era un cementerio. Pasamos junto a rocas destrozadas del tamaño de ciudades, escombros de los primeros enfrentamientos,
portanaves humanos calcinados, restos de naves alienígenas a la deriva y cadáveres congelados en el vacío. Detecto movimiento, susurró Juno desde la estación de sensores. Múltiples naves de patrulla alienígenas, corbetas ligeras. Mantén el rumbo, ordené. Camuflaje activado. Pasamos junto a ellos como fantasmas. Nos abrimos paso por el campo, con los motores al mínimo. Los alienígenas nos estaban cazando, pero su tecnología no era perfecta. No podían rastrear lo que no podían ver. Y entonces la encontramos. Flotando detrás de un cúmulo protegido de asteroides estaba su nave de mando. Un leviatán de hueso y metal negro, de la mitad del tamaño de una ciudad humana, erizado de armas y escoltado por una docena de naves de guerra más pequeñas. «Hijo de puta», respiró Mason. «Esa cosa es una fortaleza. Sangra como todo lo demás», dije. «Nos acercaremos, nos acoplaremos a uno de sus conductos de mantenimiento, colocaremos las cargas y mataremos a su tripulación de mando». «¿Aproximación furtiva en ese caos?», preguntó Cain. «No necesitamos ser perfectos», dije. «Solo necesitamos una oportunidad». Llegó antes de lo que esperábamos. Una de sus corbetas se acercó demasiado a un cúmulo de escombros y provocó una reacción en cadena. Asteroides en colisión se estrellaron contra su formación. En el caos, nos deslizamos. Los motores se encendieron solo un instante. Nos enganchamos a un conducto de ventilación en el casco inferior del Leviatán. Mason cortó el sello con una velocidad experta. «Adelante», ordené. Entramos en un mundo de metal alienígena y sombras. El aire olía a ozono y a algo más fétido, como a carne podrida. «Manténganse juntos», susurró Cain. Los pasillos se retorcían en una geometría imposible. Las paredes pulsaban con bioluminiscencia. Escritura alienígena fluía en corrientes de luz. Avanzamos metódicamente. Rifles en alto. Seguros quitados. El primer contacto fue rápido. 2 centinelas insectoides doblando una esquina. Derribé a uno de un disparo limpio en la cabeza. Cain se encargó del segundo antes de que pudiera dar la alarma. «Marquen este pasillo», dije. «Necesitaremos una salida despejada». Llegamos a la cámara del núcleo después de 20 minutos brutales. El lugar parecía una catedral de hueso y circuitos, un altar a algún dios alienígena de la guerra. Y en el centro estaba su comandante. No era solo un bruto esta vez. Este era un estratega, vestido con una armadura ornamentada y flanqueado por guardias de élite el doble de grandes que los que habíamos enfrentado antes. Ojos inteligentes, fríos, calculadores. «Saben que estamos aquí», dijo Juno. «No importa», repliqué. «Acabaremos con esto». La lucha fue un caos. Disparos y plasma iluminaron la cámara. Las cargas de Mason destrozaron la primera oleada de guardias. Juno eliminaba objetivos con precisión de francotiradora, pero seguían viniendo. Crucé la mirada con el comandante alienígena. Siseó, un sonido que sacudió la sala. Luego cargó. Lo enfrenté directamente. Era más rápido de lo que esperaba. Sus brazos cuchilla golpeaban con una velocidad brutal. Me arrancó el rifle de las manos. Saqué mi arma de cinto y le disparé a quemarropa en el torso. Salpicó icor negro, pero no cayó. Me estrelló contra la pared, su cuchilla hundiéndose en mi hombro. El dolor explotó en mi interior, pero aguanté. Agarré la empuñadura de la cuchilla y la retorcí con fuerza. El alienígena retrocedió. Cain lo embistió, clavándole un cuchillo de combate en la garganta. Juntos lo derribamos hasta que la luz finalmente se desvaneció de sus ojos. Se hizo el silencio. Cargas colocadas. Jadeé. Por todo el núcleo, resolló Mason. «Tenemos 5 minutos. Vámonos». Corrimos de vuelta por los pasillos, ensangrentados y con poca munición. Las alarmas gritaban por todo el Leviatán. Más hostiles surgían de todas direcciones. «Izquierda», grité. Por el conducto de ventilación. Luchamos por cada centímetro. El último cargador de Juno derribó a 3 perseguidores. Cain llevaba al soldado Ellis, herido, sobre su hombro. Yo me estaba desangrando. La visión se me nublaba.
Pero no iba a caer aquí. No ahora. El devastador esperaba, con los motores calientes. Despegamos en el segundo en que nos acoplamos, los escudos brillando mientras las armas del Leviatán abrían fuego. Entonces, las cargas explotaron. Una reacción en cadena de explosiones desgarró la nave alienígena. El núcleo detonó, y fuego y escombros estallaron en el espacio. El Leviatán se partió en dos, sus escoltas se dispersaron. Estallaron vítores en la cabina, pero yo aún no celebraba. Rumbo a Marte, dije con voz ronca. Aún no hemos terminado. Mientras regresábamos maltrechos por el campo de asteroides, llegó información de la flota de Arlon. Las fuerzas alienígenas estaban en plena retirada. Sin su nave de mando, su formación se había desmoronado. Las fuerzas humanas estaban aprovechando la ventaja. La guerra no estaba ganada. Aún no, pero por primera vez, los habíamos hecho sangrar tanto que no podían ignorarlo. Habíamos demostrado una cosa. Vinieron a conquistar la Tierra. Pero la humanidad convierte a sus enemigos en polvo antes de que siquiera alcancen sus cielos. El Devastador 1 atracó en el hangar orbital de Fort Wallace ante una multitud silenciosa. Sin fanfarrias, sin bandas de música, solo soldados, ingenieros y oficiales de rostro sombrío que nos veían bajar de esa nave. Teníamos un aspecto infernal. Cain tenía 3 costillas rotas. El brazo de Mason era un amasijo de quemaduras. Yo estaba parcheado con media docena de selladores. Mi hombro apenas se mantenía en su sitio. La mitad de mi escuadrón tenía cicatrices recientes. 2 hombres no habían regresado. El soldado Ellis se desangró en el camino. El cabo Reyes se vaporizó durante la explosión. La guerra siempre cobra su precio. El capitán Arlon nos recibió en la bahía. Apretó la mandíbula al ver nuestro estado, pero sus ojos ardían con otra cosa. Orgullo, quizás. O sed de más sangre. Lo lograron, dijo. Sin discursos, solo 3 palabras. Suficiente. No se quedarán de brazos cruzados mucho tiempo, dije con voz ronca. Su segunda oleada todavía se está formando. Compramos tiempo, eso es todo. Entonces lo usaremos. Arlon nos hizo un gesto para que lo siguiéramos. El mando se está moviendo rápido. Esta vez, vamos a golpearlos primero. El Consejo de Guerra se reunió en menos de 1 hora. Los altos mandos del Comando de Defensa Unificado de la Tierra se conectaron. Generales, almirantes, jefes de inteligencia. Por una vez, los políticos no estaban en la sala. Bien. Solo nos habrían retrasado. Arlon estaba al frente, flanqueado por mí y algunos otros comandantes de unidad. Señaló el mapa holográfico, el cinturón de asteroides, la órbita de Marte, las maltrechas líneas de defensa de la Tierra. La flota alienígena se había fragmentado después de que elimináramos su nave de mando, pero ahora nuevas señales mostraban un movimiento masivo cerca de los planetas exteriores. Se están reagrupando cerca de las lunas de Júpiter, dijo Arlon. La inteligencia confirma que una segunda nave de mando está en camino, más grande que la anterior, con armamento más pesado. Planean evitar Marte por completo. Un ataque directo a la Tierra. Un murmullo recorrió la sala. ¿Cuánto tiempo?, preguntó un general. 5 días, quizás menos, respondió Arlon. O los detenemos en Júpiter o luchamos contra ellos en la órbita de la Tierra. Esa no era una opción. La red orbital de la Tierra estaba paralizada. La mitad de nuestras plataformas de riel estaban fuera de servicio. Los satélites de defensa global, hechos pedazos. Si la flota alienígena llegaba a la órbita terrestre, las ciudades arderían. Entonces los golpearemos primero, dije. Arlon asintió. De acuerdo. La fuerza de ataque se desplegará en 24 horas. Solo voluntarios. Ya me estaba moviendo antes de que terminara de hablar. De vuelta en los barracones, encontré a Cain sentado en su litera, con las costillas vendadas y el rifle en el regazo. ¿Te apuntas?, le pregunté. Sonrió a través del dolor. ¿Acaso tienes que preguntar? Uno por uno. Reuní al escuadrón. Juno. Mason, con un brazo en cabestrillo, pero ya recableando cargas de demolición.
Unos cuantos reemplazos para los hombres que habíamos perdido. Jóvenes, ansiosos, no estúpidos. Sabían en lo que se estaban metiendo. Al anochecer, estábamos listos. Despegamos en la Valquiria, un crucero pesado reacondicionado y con dientes. Torpedos de plasma, cañones de riel, torretas de defensa puntual. Era más lenta que el Devastador, pero podía pegar fuerte. El mando de la flota envió 6 naves más con nosotros. 3 cruceros, 2 destructores y una fragata furtiva. No era suficiente para igualar el número de alienígenas, pero sí para un ataque de precisión. Recuerden, dijo Arlong por las comunicaciones de la flota, no se trata de ganar toda la guerra hoy. Se trata de asegurarse de que su segunda oleada nunca llegue a la Tierra. Nuestro objetivo era la nueva nave de mando, un monstruoso acorazado llamado Leviatán Prime. Más grande, más inteligente, más letal. Teníamos una sola oportunidad. La aproximación a Júpiter fue dura. Tormentas de radiación azotaron nuestros escudos. Naves exploradoras alienígenas merodeaban por el sistema, pero nuestra pantalla de sigilo aguantó. Entonces la vimos, suspendida en la sombra de Ganimedes, un coloso de metal negro y carmesí, flanqueado por 2 portanaves de escolta y un enjambre de cazas. Aprenden rápido, masculló Cain. Son muchas armas. No los salvarán, dije. Las órdenes están dadas. Atacaremos. Incapaciten ese acorazado. No hay retirada. La batalla comenzó con fuego y furia. Nuestra flota los golpeó primero. Torpedos de largo alcance surcando el espacio, cañones de riel tronando. Los alienígenas respondieron con ráfagas de pulso y enjambres de cazas. El espacio se iluminó como un segundo sol. «Prepárense», gritó el capitán de la Valquiria mientras un rayo de pulso rozaba nuestro costado de babor. El casco tembló, los paneles estallaron, pero mantuvimos el rumbo. Blanco fijado en el acorazado, anunció Juno. «Disparen todo», ladró Cain. Misiles surcaron el vacío. Los escudos del Leviatán brillaron, absorbiendo la mayoría, pero aparecieron grietas. Por primera vez, los cabrones parecían vulnerables. Pero ya no eran pasivos. Los cazas enemigos nos rodearon. Un crucero perdió energía, expulsando atmósfera. Otro fue destrozado por lanzas de plasma. En la Valquiria, luchamos desde las cubiertas de artillería. Control manual mientras los sistemas de puntería parpadeaban bajo la interferencia alienígena. Cain manejaba el cañón de riel. Yo coordinaba los patrones de ataque, gritando por las comunicaciones. Fue una masacre en ambos bandos. Entonces llegó la oportunidad. Se abrió una brecha en su formación. Uno de sus portanaves de escolta fue incapacitado por fuego coordinado. «Avancen», grité. «Pónganos en rango de abordaje». La Valquiria se lanzó hacia adelante, con los escudos apenas resistiendo. Rozamos el casco del Leviatán, lo suficientemente cerca como para ver los glifos alienígenas quemados por nuestros disparos. Los arpones se dispararon, los tubos de abordaje se acoplaron. «Escuadrón, adelante», ordené. Nos abrimos paso hacia el infierno. Dentro del Leviatán, la gravedad estaba distorsionada. La mitad del escuadrón vomitó por la desorientación. El aire estaba cargado de un hedor químico. Las paredes pulsaban, vivas con tecnología alienígena. «Manténganse alerta», gruñó Cain. Avanzamos por pasillos cambiantes, luchando a cada paso. Los guerreros alienígenas nos atacaban en oleadas, más rápidos y feroces que antes. Brazos cuchilla, escupitajos de ácido, algunos con escudos de energía. Luchamos con uñas y dientes. El rifle de Juno derribó a 2 en un cruce. Las cargas de demolición de Mason despejaron otro camino. Perdí a 2 hombres en los primeros 10 minutos. Emboscados. Sin tiempo para salvarlos. Pero seguimos adelante. Llegar al núcleo de mando fue como arrastrarse por una trituradora de carne. Las alarmas sonaban. Drones inundaron los pasillos. Cain recibió un corte en la pierna, pero siguió moviéndose. Yo sangraba de nuevo. Metralla en el costado. Finalmente, la cámara del núcleo. Más grande que la anterior.
El Estado Mayor alienígena ya esperaba. Su nuevo comandante se alzaba sobre el resto. Masivo, acorazado, con ojos brillantes llenos de malicia. Habló. No con palabras. Con imágenes. Ciudades en llamas. Una tierra muerta. Dominación. Escupí sangre. Hoy no. La lucha fue salvaje. Usamos todo. Armas, cuchillos, puños. Mason colocó cargas en medio de la batalla. Juno derribó a los guardias del comandante con disparos de precisión. Entonces el comandante vino a por mí. Se movía como una tormenta. Rápido. Brutal. Mi rifle salió volando. Las cuchillas destellaron. Bloqueé apenas. El dolor me recorrió. Cain me apartó, disparando a quemarropa. El alienígena retrocedió. La voz de Mason crepitó. Cargas colocadas. 10 segundos. Miré a los heridos, a los muertos. No había tiempo. Retirada. Grité. Corrimos, llevando a quienes pudimos. Las explosiones retumbaron detrás de nosotros. El acorazado tembló. De vuelta en la Valquiria, nos retiramos mientras el Leviatán Prime se despedazaba. Bolas de fuego floreciendo en la sombra de Júpiter. Las comunicaciones de la flota estallaron en vítores. Se están retirando. Llegó el informe. La flota alienígena se retira. La Tierra está a salvo, por ahora. Después, mientras yacía en la enfermería, parcheado y sangrando, Cain se sentó a mi lado. Lo hicimos, dijo. Por ahora, susurré. ¿Volverán? Asintió. Entonces estaremos listos. Porque vinieron a conquistar la Tierra. Pero la humanidad, nosotros, los convertimos en polvo. No dormí durante días después de Júpiter. Ninguno de nosotros lo hizo. Lo que habíamos hecho era histórico, inutilizar el segundo Leviatán alienígena antes de que llegara a la Tierra. Pero la victoria era algo fugaz en esta guerra. El enemigo no estaba vencido. Aún no. Retrasamos lo inevitable, y ellos también lo sabían. Las interceptaciones comenzaron a llegar 2 días después de que regresáramos maltrechos a la órbita de Marte. Transmisiones codificadas. Cantos de guerra alienígenas, si se les puede llamar así. Pulsos rítmicos y guturales enviados por todos los canales abiertos. Una declaración. No se estaban retirando. Estaban pidiendo refuerzos. Me senté solo en la cubierta de observación de la Valquiria, apurando una ración de whisky y cuidando una costilla fisurada. Las estrellas se veían como siempre, frías, infinitas. Pero había visto demasiado como para fingir que el vacío estaba vacío. Pasos detrás de mí. Tienes un aspecto de mierda, dijo Cain, dejándose caer en el asiento de enfrente. Tenía una nueva cicatriz en la mandíbula y cojeaba. Tú también, sonrió. El comandante Arlón te quiere en la sala de guerra. El alto mando está aquí. Eso no puede ser bueno. ¿Cuándo lo es? La sala de guerra estaba abarrotada cuando llegué. Arlón estaba a la cabeza de la mesa, flanqueado por los oficiales de más alto rango de la Tierra. A algunos los reconocía, la almirante Vázquez, el general Harper. El resto eran espías y peces gordos de inteligencia. En la pantalla holográfica colgaba una nueva imagen, una flota de acorazados alienígenas. Docenas de naves concentrándose más allá de los anillos de Saturno. Nueva formación enemiga, dijo Arlón, con voz dura. Están trayendo naves de fuera de nuestro sistema. Activos del espacio profundo que no habíamos visto antes. Más grandes, más rápidos, fuertemente blindados. ¿Cuánto tiempo antes de que se muevan? Preguntó la almirante Vázquez. 2 semanas, quizás menos. Un peso frío se instaló en mi estómago. ¿Y la Tierra? Pregunté. Si no los detenemos en Saturno, llegarán a la órbita terrestre con toda su fuerza. Nuestras defensas planetarias no pueden soportar ese tipo de castigo. Todos lo sabían. Las plataformas de riel de la Tierra seguían a medio funcionar. Las baterías orbitales se esforzaban por proteger Marte. Nuestra flota estaba maltrecha. Habíamos sufrido pérdidas que no podíamos reemplazar. Así que esto era todo. La próxima batalla lo decidiría todo. Los golpearemos primero, dijo Arlón. Todos los grupos de ataque.
Asalto coordinado. Es una carga suicida, masculló un oficial de inteligencia. Nos superan en número. No tenemos opción. Arlon golpeó la mesa con el puño. O resistimos en Saturno o la Tierra arderá. La sala quedó en silencio. Entonces hablé yo. No solo golpearemos su flota, dije. Iremos más a fondo. Las cabezas se giraron. ¿Qué quieres decir? ¿Rehaber? Preguntó Arlon. Están trayendo estas naves de algún lugar fuera de nuestro sistema. Líneas de suministro, infraestructura de mando. Cortamos eso, y paralizamos su avance. Era un plan demencial, pero nadie discutió. En 48 horas, estaba de vuelta a bordo del Devastador 1. Lo habían parcheado, reacondicionado con la última tecnología de camuflaje. Armas más ligeras esta vez, más velocidad, más sigilo. Mi escuadrón era más reducido ahora. Cain, Juno, Mason. 3 nuevos operadores, frescos pero experimentados, sacados de las operaciones encubiertas de Marte. Nuestra misión, infiltrarnos en la base de operaciones alienígena más allá de Saturno, reunir información, sabotear todo lo que pudiéramos. ¿Crees que nos esperarán esta vez? Preguntó Cain mientras nos preparábamos. Deberían, dije. Pero eso nunca nos ha detenido. La aproximación fue la más tensa que jamás había volado. El Devastador se deslizó a través de los anillos de Saturno como un fantasma. Campos de estática y sombras de asteroides enmascararon nuestra entrada. Más allá de los anillos, la vimos. Una enorme estación alienígena, a medio construir, erizada de puertos de armas y brazos de acoplamiento. A su alrededor, una flota esquelética. Cargueros, cruceros, acorazados sin terminar. Aquí es donde están construyendo su próxima oleada, susurró Juno. Asentí. Vamos a desmantelarla. Nos acoplamos a la superestructura exterior de la estación, cortando el blindaje del casco. El interior era un laberinto retorcido de andamios, tecnología pulsante y un enjambre de ingenieros, razas alienígenas más pequeñas que no habíamos visto antes. Constructores, rápidos y escurridizos. Coloquen cargas en los conductos principales, ordené. Recopilen todos los datos que puedan, rápido y en silencio. La primera hora transcurrió sin problemas. Nos movimos como sombras, evitando patrullas, colocando cargas. Entonces todo se fue al infierno. Uno de los nuevos operadores, un novato llamado Grayson, activó un sensor de movimiento. Las alarmas chillaron. Toda la estación se iluminó de rojo. ¡Muévanse!, grité. Terminen el trabajo. Lo que siguió fue un caos. Guardias alienígenas salieron de todas las escotillas, con extremidades afiladas, más rápidos que los guerreros de los acorazados. Luchamos a través de ellos, sala por sala. Juno derribó a 2 con precisos disparos a la cabeza. Cain recibió un golpe en el hombro, pero siguió disparando. Saqué a Mason de un pasillo que se derrumbaba. La sangre resbalaba por el suelo bajo nosotros. Cargas armadas, jadeó Mason. Tenemos que irnos ya. La huida fue un tiroteo constante. Corrimos hacia el conducto de acoplamiento, abriéndonos paso entre oleada tras oleada. Cain casi se desangra, arrastrando a Juno, gravemente herida, después de que recibiera una descarga de plasma en el pecho. Los cubrí, vaciando mi rifle contra el último grupo de hostiles. Entonces el Devastador despegó, apenas saliendo del radio de la explosión mientras nuestras cargas detonaban. La estación alienígena estalló, una reacción en cadena desgarrando su núcleo. Las comunicaciones alienígenas se dispararon en pánico. Su base de operaciones había desaparecido. Su flota, sin líder, se dispersó. Cuando regresamos a la órbita de Marte, maltrechos y sangrando, la flota ya se estaba movilizando. Arlon nos recibió en el muelle. Lo lograron, dijo. Su línea de refuerzos está destrozada. Aún así vendrán, advertí. Ahora desesperados. Lo sé. Las órdenes finales llegaron esa noche. Todas las fuerzas a Saturno. Ataque total. Sin retirada. Sería la última resistencia. Me senté con Cain y los demás en la sala de reuniones de la Valquiria,
repasando los planes de batalla. ¿Crees que sobreviviremos a esto?, preguntó Mason. Cain sonrió, con sangre en los dientes. ¿Importa? Negué con la cabeza. Lo único que importa es que los hagamos sangrar. 2 días después, la flota saltó. El espacio de Saturno se convirtió en una carnicería. Cientos de naves, nuestras y suyas, chocaron en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los cañones de riel desgarraban los cascos. Las ráfagas de plasma destrozaban escuadrones enteros. Las alas de cazas danzaban entre campos de escombros. Luché desde las cubiertas de la Valquiria, dirigiendo ataques, liderando equipos de abordaje cuando los cascos se enganchaban. Cain luchó a mi lado, con un brazo en cabestrillo, pero seguía matando. Mason colocaba cargas en las cubiertas de artillería enemigas. Perdimos amigos, naves, batallones enteros. Pero los quebramos. Una por una, sus naves ardieron. Sus formaciones se hicieron añicos. Y cuando el último acorazado huyó hacia la negrura, nos quedamos de pie, ensangrentados, rotos, pero indomables. La guerra no había terminado, pero la tierra vería otro amanecer. Y el mensaje era claro. Vinieron a conquistar la tierra. Los convertimos en polvo. Las semanas después de Saturno fueron un borrón de sangre y agotamiento. La batalla había sido la más costosa de la historia humana. Grupos enteros de la flota borrados del cielo. La mitad del anillo de defensa orbital de Marte, desaparecido. Los últimos cañones de riel funcionales de la Tierra, al 30%. Habíamos ganado la batalla. Sí, pero la guerra, esa todavía pendía de un hilo. El enemigo no estaba acabado. No podían avanzar después de Saturno. Aún no. Pero habíamos interceptado sus últimas transmisiones, llamadas de refuerzo, desesperadas y furiosas. Todavía había más de ellos ahí fuera. Naves más grandes, armas peores, y estaban en camino. Estaba de pie en la cubierta de observación exterior de Fort Wallace, mirando la tierra a través del cristal reforzado. Parecía frágil desde aquí. Una esfera azul pálido, maltratada por los escombros orbitales y la oscuridad que se acercaba cada vez más. Miles de millones de personas allá abajo. Seguían viviendo sus vidas, la mayoría felizmente ignorantes de lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. Cain se unió a mí, cojeando por sus heridas. ¿Has oído las noticias?, preguntó. ¿Qué pasa ahora? El mando interceptó una señal del espacio profundo. Material de muy largo alcance, no de Saturno. Más lejos. Me giré, el pulso acelerándose. ¿A qué distancia? Cinturón de Kuiper profundo, sistema exterior. Están llamando a algo grande. Mi estómago se revolvió. Había luchado contra ellos en Europa, en Marte, en Júpiter, en Saturno. Cada vez se adaptaban, se volvían más crueles. Si ahora estaban trayendo fuerzas desde el borde del sistema, lo que viniera después haría que el Leviatán pareciera un juguete. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 1 mes, quizás 2. Exhalé lentamente. No era suficiente. En los días siguientes, el ambiente en Fort Wallace cambió. No más discursos de victoria. No más bravuconadas de «esto lo tenemos controlado». Todos sabían lo que se avecinaba. La flota más negra hasta la fecha. El alto mando emitió las nuevas órdenes de operación. Operación Lanza Negra. Un ataque profundo al cinturón de Kuiper para interceptar lo que fuera que viniera antes de que pudiera concentrarse dentro del sistema. Estaba de vuelta en la sala de guerra con Arlon, Cain y los oficiales de la flota restantes. El mapa holográfico mostraba nuestra maltrecha flota, apenas el 30% de lo que teníamos antes de Saturno. Ya no podemos enfrentarlos de frente, dijo Arlon rotundamente. Tenemos que golpearlos donde se están preparando. Forzarlos a dispersarse. ¿Y si fallamos?, preguntó un capitán. Entonces la tierra está acabada. Me ofrecí voluntario de nuevo. Por supuesto que lo hice. El Devastador 1 había sido reacondicionado una vez más, parcheado, reconstruido. Esta sería su última misión. Todos lo sabíamos. Mi escuadrón estaba reducido a lo esencial. Cain, Mason, Juno y otros 3 que habían sobrevivido a Saturno por pura agallas y suerte.
Esta es diferente, les dije en la sala de preparación. No vamos a atacar solo una nave o una estación. Vamos a meternos en su corazón. ¿Y si no volvemos?, preguntó Mason. Lo miré fijamente. Luego a los demás. Entonces, al menos, la Tierra tendrá la oportunidad de luchar otro día. Nos lanzamos a la negrura con el fantasma de Saturno aún ardiendo a nuestras espaldas. Fue el salto más largo que jamás había volado, a través de vacíos inexplorados, tormentas de radiación y distorsiones gravitacionales. El devastador gemía y crujía, sus sistemas esforzándose contra el frío del espacio profundo. Entonces, en la sombra de un gigante gaseoso helado para el que ni siquiera teníamos nombre, la encontramos. Una flota como ninguna que hubiéramos visto. Docenas, no, cientos de naves de guerra alienígenas, algunas de kilómetros de largo, rodeadas de armadura viviente, erizadas de armas que ni siquiera entendíamos. Y en el centro, una construcción del tamaño de una luna pequeña. No era solo una nave. Era una fábrica, un criadero, una colonia colmena, construyendo más naves de guerra por hora. La visión me golpeó más fuerte que nada antes. Esto es, susurré. El origen. Si volamos esto por los aires, dijo Cain, con voz baja, detenemos todo su avance. O morimos en el intento, añadió Juno. Todos asintieron. Sin miedo. Ya no. Solo un propósito sombrío. Nos deslizamos bajo el camuflaje, enhebrando la aguja entre redes de sensores y patrullas. Cuanto más nos acercábamos, más extraña se volvía la construcción. El casco no era de metal. Era orgánico, vivo, pulsando con una luz enfermiza. Formas alienígenas se movían por su superficie. Ingenieros, drones, cosas que nunca habíamos catalogado. Están construyendo flotas enteras aquí, respiró Mason. Esta cosa es un puto útero. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Por esto vinieron, dije. No solo para conquistar la Tierra, sino para sembrar el sistema, para convertirlo en su colmena. Y éramos los únicos lo suficientemente cerca para detenerlos. Encontramos un puntal de acoplamiento y nos abrimos paso. Dentro, la colmena era una pesadilla. Las paredes eran de carne y hueso, atravesadas por tecnología viva. El aire era espeso y húmedo. Cada respiración sabía a podredumbre. Nos movimos rápido, rifles en alto, cargas preparadas. El primer contacto fue cerca de lo que parecía una cámara de nacimiento. Docenas de bestias de guerra a medio crecer suspendidas en gel. Los guardias eran nuevos, masivos, acorazados, casi imposibles de matar. Luchamos como demonios. Gasté 2 cargadores antes de que cayera el primero. Juno recibió un disparo de plasma en la pierna. Mason perdió 2 dedos por un rocío de ácido, pero seguimos adelante. Llegamos a lo que nuestros escáneres suponían que era el núcleo de energía central. Una cámara masiva, con paredes vivas llenas de enlaces neuronales, conductos de energía que corrían como arterias. En el centro, un nexo neural palpitaba con una luz enfermiza. Esto controla la colmena, jadeó Mason. Si matamos esto, matamos todo. Colocamos todas las cargas que teníamos. Y entonces se desató el infierno. Las alarmas chillaron en frecuencias que me hacían doler el cráneo. Enjambres de drones se precipitaron. Cientos de ellos, arañando y chillando. Mantengan la línea. Grité. Luchamos con todo. Rifles, cuchillos, puños. Juno cayó primero, arrastrada bajo una marabunta de drones. Cain perdió su brazo bueno por un corte de cuchilla, pero siguió disparando con una mano. Maté hasta que mi arma se atascó, y entonces la usé como una masa. Las cargas estaban colocadas. El temporizador corría. Llegamos al devastador con segundos de sobra. La mitad del escuadrón perdido. Cain apenas consciente. A Mason le faltaba un ojo. La colmena estalló detrás de nosotros. Una ola de llamas y detonación biológica que iluminó la oscuridad. Las naves alienígenas se dispersaron, inutilizadas. Su corazón había desaparecido. El salto a casa fue una pesadilla, apenas manteniéndonos de una pieza, sangrando por media docena de heridas.
Pero cuando regresamos a la órbita de Marte, las comunicaciones se iluminaron. El enemigo se retiraba, disperso, desorganizado. No llegaban nuevas naves desde el sistema exterior. Lo habíamos logrado. Me senté en la enfermería, mirando a la Tierra. Cain estaba en la litera de al lado, le faltaba la mitad de su cuerpo, pero estaba vivo. ¿Crees que volverán?, preguntó. Miré las estrellas. Siempre vuelven, dije. Pero la próxima vez, nosotros también lo haremos. Porque vinieron a conquistar la Tierra, y los convertimos en polvo. El informe oficial decía que la batalla de la colmena de Kuiper fue un éxito estratégico. El alto mando redactó un resumen pulcro: infraestructura crítica destruida, flota enemiga dispersada. Sistema asegurado, por ahora. La verdad era más fea. Apenas logramos regresar. El devastador Una era un despojo. A Cain le faltaban un brazo y medio pulmón. Mason no podía ver por un ojo. Juno ya no iba a volver. Dejamos a demasiados hombres en ese infierno. Y peor aún, cuando regresamos a Fort Wallace, las celebraciones fueron discretas. La guerra no había terminado. Nadie se creyó eso ni por un segundo. El enemigo no estaba acabado. Estaba en el salón conmemorativo de la flota unos días después de atracar, mirando la pared de nombres. 3 nuevas columnas desde Saturno. Otras 2 desde el ataque a la colmena. Miles de nombres grabados en metal frío. Encontré el de Juno. Me quedé allí más tiempo del que debería. Había sido buena. Demasiado buena para esta maldita guerra. Cain me encontró allí. Estás cojeando, dijo. Te falta un brazo, repliqué. Sonrió con suficiencia, la vieja chispa aún en él. Los médicos dicen que pueden ponerme uno nuevo. No será lo mismo, pero podrá disparar. Bien. Se quedó en silencio, con los ojos en la pared. ¿Crees que hemos comprado suficiente tiempo?, preguntó. No respondí de inmediato. No lo sabía. A la mañana siguiente, me llamaron a la sala de guerra. Arlon estaba allí, más sombrío que de costumbre. Su pelo se había vuelto completamente gris desde Saturno. No se anduvo con rodeos. Tenemos un nuevo problema, dijo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de problema? Mostró una nueva transmisión holográfica. Imágenes granuladas de drones de reconocimiento profundo. Una nave alienígena. Enorme. Más grande que cualquier cosa a la que nos hubiéramos enfrentado. No era un acorazado, ni un portanaves, era otra cosa. Sin armas, sin escoltas, simplemente flotando lentamente hacia el sistema interior. ¿Qué demonios es eso?, pregunté. No lo sabemos, dijo Arlon, pero la inteligencia la llama una nave semilla. La palabra me supo mal. ¿Qué lleva? El rostro de Arlon se endureció. Bioformas de colonización. Están intentando sembrar los planetas. No conquistar, no ocupar, transformar. Mi estómago se heló. Si esa cosa llega a la Tierra no sobrevivirá, terminó Arlon. No como la conocemos. Teníamos un mes, quizás menos. Todas las naves que teníamos ya estaban dañadas. Todas las tripulaciones, agotadas. Pero no teníamos opción. Teníamos que detenerla. La Operación Crisol de Hierro fue el plan más desesperado hasta la fecha. No una acción de flota, no una emboscada, una intercepción suicida. Una sola nave se acercaría lo suficiente para plantar cargas de fusión en el núcleo de la nave semilla. Sin margen de error. Sin posibilidad de escape. Arlon me miró directamente a los ojos. Eres el único que ha logrado una operación de este tipo antes. Iré, dije sin dudar. Ya no teníamos el Devastador 1. Estaba muerto. En su lugar, nos dieron un prototipo. El Devastador Negro, una corbeta furtiva construida con tecnología alienígena de ingeniería inversa. Más rápida, más letal. Una última apuesta. La tripulación era mínima, solo 4. Yo, Cain, Mason y una nueva piloto. Ren, exmilitar, afilada como una navaja, fría como el hielo. Todos conocen las probabilidades, les dije en la bahía de lanzamiento. Nadie parpadeó. Ren solo dijo:
Matemos a esos cabrones. Despegamos solos. Sin escolta, sin respaldo. La nave semilla ya estaba pasando la órbita de Neptuno, un monolito negro contra las estrellas. La perseguimos durante 6 días, quemando motores al rojo vivo, operando en frío para mantenernos fuera de sus sensores. Cada día se hacía más grande. Cada escaneo revelaba más horrores. Vainas bioorgánicas, zarcillos de crecimiento, enormes signos de vida pulsando en su interior. No era solo una nave. Era un asesino de planetas. Abordamos el 7º día, deslizándonos por un conducto de ventilación cerca de los conductos de popa. El interior era peor que la colmena. Las paredes estaban vivas, palpitaban, respiraban. El aire era húmedo, lleno de esporas. Cada superficie se retorcía con crecimiento alienígena. Ya están naciendo, susurró Mason, escaneando las paredes. Vainas del tamaño de tanques se estaban formando. Bestias de guerra infantiles, nubes de esporas, Dios sabe qué más. Avanzamos. No tardaron en encontrarnos. El primer contacto fue un enjambre de drones de esporas. Pequeños, rápidos, viciosos. Los abatimos, pero seguían viniendo. Cain luchó como un demonio, con un solo brazo, pero implacable. Mason plantaba cargas mientras nos movíamos. Ren se encargaba de la navegación, guiándonos a través del laberinto cambiante de pasillos. Entonces llegamos al núcleo. Era monstruoso. Un corazón neural pulsante más grande que cualquier cámara que hubiéramos visto, conectado a zarcillos que se extendían por toda la nave, alimentando el ecosistema entero. Es aquí, dijo Mason. Si derribamos esto, toda la nave muere. Plantamos los núcleos de fusión. Entonces llegó el verdadero enemigo. Guardianes, bestias acorazadas masivas, más máquina que carne, más altos que un hombre, más fuertes que cualquier exotraje. La lucha fue brutal. Cain perdió la mitad de su otro brazo. Mason recibió una herida en el vientre. Gasté cada cargador que tenía. Ren sacó a Mason de allí mientras yo los cubría. Cuchilló en una mano, soplete de plasma en la otra. Colocamos la última carga con segundos de sobra. La huida fue un caos. Corrimos a ciegas, perseguidos por muros de drones y gas. Llegamos al devastador negro con segundos de margen. Mientras despegábamos, la nave semilla estalló. Una ola de luz y biomateria se expandió en espiral hacia el vacío, destruida. Cuando regresamos maltrechos a Marte, apenas nos quedaba nave, pero la nave semilla había desaparecido. La Tierra viviría un día más. Me senté en la enfermería de la Valquiria de nuevo, solo. Cain estaba en cuidados intensivos. Mason podría no despertar. Ren estaba en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Crees que esto lo termina?, preguntó. Negué con la cabeza. Volverán, asintió ella. Entonces estaremos listos. Porque vinieron a conquistar la Tierra, y los convertimos en polvo. Lo llamaron una victoria. La nave semilla había desaparecido. La amenaza inmediata para la Tierra, neutralizada. Los canales de propaganda lo presentaron como un punto de inflexión. El mando de la flota repartió medallas. Las pocas naves supervivientes desfilaron por la órbita de Marte, pero no era una victoria. Era un aplazamiento de la ejecución. Lo supe en cuanto leí los informes de escaneo profundo 2 semanas después de la operación. Transmisiones alienígenas seguían llegando desde el espacio profundo. Las sondas exteriores, silenciosas durante meses, de repente se estaban apagando. Sectores enteros quedaban a oscuras. Alguien, o algo, seguía ahí fuera, observando, esperando. Y entonces llegó la peor señal. Arlón me llamó a la sala de guerra de nuevo. Su rostro estaba más viejo ahora, las arrugas profundamente marcadas en sus facciones. Parecía que no había dormido desde la operación de la nave semilla. Siéntate, dijo. Lo hice. Mostró una transmisión, encriptada, temblorosa, con un código de prioridad desde el borde más lejano del sistema solar. Era de una de nuestras sondas de operaciones encubiertas, la Centinela 9, estacionada más allá de la nube de Oort. El mensaje era simple: objeto entrante.
Velocidad FTL. Firma de salto detectada. Diseño no de flota. Masivo. Perfil de energía desconocido. Miré la lectura. ¿Cómo de masivo? Arlon exhaló. Del tamaño de una luna. No teníamos FTL. Todavía no. Se suponía que no lo tendríamos hasta dentro de un siglo. El enemigo acababa de cruzar esa línea. Esto no era solo otra flota. No era un acorazado o una nave semilla. Era su arma final. Están desesperados, graznó Cain desde su cama médica cuando se lo conté. Saben que no pueden ganar de forma convencional, así que están jugando su última carta. Tosió con fuerza. El injerto en su pulmón aguantaba, pero a duras penas. ¿Qué están enviando?, preguntó. No respondí. No lo sabía. Aún no. El mando de la flota lo llamó Proyecto Sol Negro. Un superarma alienígena. Propósito desconocido. Trayectoria directa hacia la Tierra. ETA. 3 semanas. Movilizamos todos los recursos que nos quedaban. La flota, tan diezmada como estaba, se apresuró a fortificar la órbita de Marte y el mando lunar. La red de defensa de la Tierra se estaba reconstruyendo a toda prisa, pero no estaría lista a tiempo. Teníamos una oportunidad. Interceptarlo antes de que llegara a la órbita terrestre. El problema era que nada podía alcanzarlo. Se movía en una trayectoria de salto, mitad en el espacio real, mitad fuera. Ninguna nave humana podía igualar esa velocidad. Hasta que Ren nos dio una solución. Me llamó al hangar del devastador negro, o lo que quedaba de él. He estado haciendo simulaciones, dijo, usando los fragmentos de FTL alienígena que recuperamos de la colmena. Señaló un núcleo de prueba maltrecho conectado a una carcasa de motor modificada. No aguantará mucho, pero si nos acoplamos a su estela de salto, podemos interceptarlo. Y lo terminamos, completé. Ella asintió. Es un suicidio, añadió. Sonreí sombríamente. Por supuesto que lo es. No había duda de quién iría. Todavía me estaba recuperando, pero podía mantenerme en pie. Cain, a pesar de los injertos, exigió ser incluido. Todavía respiro, gruñó. Es todo lo que importa. Mason estaba fuera. En coma. Ren pilotaría. Tomaríamos una versión ultraligera y despojada del devastador. Una nave que apenas calificaba como corbeta. Sin blindaje, armas mínimas, solo velocidad, sigilo y una única oportunidad. Arlon nos encontró en el hangar antes del lanzamiento. No tienen que hacer esto, dijo en voz baja. Lo miré a los ojos. Si no lo hacemos, la Tierra está acabada. Asintió una vez. Buena suerte. Despegamos el día -19. Acoplamiento FTL activado. El motor de salto ardiendo más que el infierno. Las estrellas se estiraban y se deformaban a nuestro alrededor, los colores sangrando unos con otros. Ninguno de nosotros habló durante las primeras 12 horas. Sabíamos lo que era esto. El día -16, lo alcanzamos. El proyecto Sol Negro. No era una nave. Era una construcción viviente. Parte planetoide, parte máquina, parte masa biológica, del tamaño de una luna pequeña. Pulsaba con energía. Enormes distorsiones gravitacionales deformaban el espacio a su alrededor. Los escaneos me helaron la sangre. No está diseñado para luchar, susurró Ren. Está diseñado para consumir. Ejecutó los bioescáneres. Es un terraformador, un corruptor. Si llega a la atmósfera de la Tierra, extenderá una nanoplaga. Bioconvertirá todo el planeta en una colmena viviente. Sin supervivientes, sin tierra. Trazamos un rumbo de intercepción. Esta vez no habría acoplamiento. Tendríamos que abrir una brecha desde el exterior. Plantar las últimas de nuestras ojivas de fusión en puntos clave a lo largo del núcleo, luego detonar e intentar escapar. El día -14, realizamos nuestra aproximación. La superficie exterior era una pesadilla. Estructuras de hueso negro, membranas vivas, zarcillos que se azotaban por el espacio como serpientes. Drones pululaban en oleadas, miles de ellos. Nos deslizamos, motores apagados, bajo camuflaje.
Entonces abrimos la brecha. El interior era como nada que hubiéramos visto. La vida de un planeta entero. Todo mal. Pasillos de carne que se extendían por kilómetros. Cámaras del tamaño de ciudades llenas de bioformas en crecimiento. Ni siquiera podía clasificar la mayoría. No eran solo soldados. Eran semillas de ecosistemas, convertidores genéticos, nubes de esporas, cosas deformadas construidas con ADN humano robado. Nos movimos rápido, plantando cargas en uniones clave. Ren coordinaba desde la nave, dándonos el mapa en tiempo real. Cain luchó como un hombre poseído, con un brazo menos, moviéndose como un depredador. El día -13, todo se fue al infierno. El núcleo de Sol Negro era consciente. Empezó a cambiar, a reescribirse en respuesta a nuestra presencia. Las paredes se movían, los pasillos se cerraban detrás de nosotros, y entonces llegaron los verdaderos guardianes. Los llamamos cosechadores, bestias titánicas de 3 pisos de altura, con extremidades afiladas y armadura viviente. Vacié 3 cargadores en el primero. Cain lo remató con una carga hueca, pero seguían viniendo. Perdimos la primera carga con temporizador en un pasillo que se derrumbaba. Tuvimos que retroceder, luchando a través de una horda de drones. La voz de Ren crepitó en nuestros oídos. Tienen que moverse. La actividad del núcleo está aumentando. Se está acelerando. ¿Cuánto tiempo? Exigí. 4 días como máximo. Si no lo matan para entonces, llega a la Tierra. Nos adentramos más. Perdí la noción del tiempo. La pérdida de sangre me nublaba la vista. Cain se derrumbó 2 veces. Se levantó ambas veces. Plantamos las 2 últimas ojivas en la cámara neural primaria. Un lugar tan alienígena que no podría describirlo. Un vasto ojo se abrió en el centro, observándonos, vivo, consciente. Habló, no con palabras, con imágenes. Visiones de la tierra cubierta de zarcillos negros, cielos ardiendo, océanos convertidos en lodo. Un mundo muerto, un mundo rehecho a su imagen. Lo miré fijamente, levanté el detonador. No, gruñí. Hoy no. Corrimos hacia la extracción. Los cosechadores pululaban. Perdí la cuenta de cuántos matamos. Para cuando llegamos al punto de brecha, estaba funcionando con los humos. Cain apenas podía mantenerse en pie. Ren gritó por las comunicaciones. Salgan ahora. Despegamos con segundos de sobra. El detonador se encendió y Sol Negro estalló. La explosión fue como una estrella recién nacida rasgando el espacio salto. Apenas escapamos de la onda expansiva. La nave quedó medio destruida. Sistemas fritos, casco perforado. Las manos de Ren estaban quemadas hasta el hueso. Cain estaba inconsciente. Yo me desangraba. Pero estábamos vivos. Y Sol Negro estaba muerto. Derivamos en el vacío durante días. Sin motores, sin comunicaciones. Entonces llegó la señal de rescate. Un destructor maltrecho, el Lanza de Hierro, nos recogió. Cuando regresamos a la órbita de Marte, la Tierra seguía allí, azul, entera, viva. Me quedé en la cubierta del Lanza de Hierro, mirando el mundo que habíamos salvado. Ren estaba a mi lado, sus manos en injertos. Cain estaba en coma inducido. El precio se había pagado. Demasiado alto, pero valió la pena. Arlón nos recibió a la llegada. Sin discursos, solo un asentimiento. Lo lograron, dijo. Miré las estrellas. ¿Volverán? Dije en voz baja. Él asintió. Entonces nosotros también. Porque vinieron a conquistar la tierra, y los convertimos en polvo. Los cielos estuvieron en silencio por primera vez en casi un año. Sin firmas de acorazados, sin señales de colmenas, sin malditos motores de salto ondulando a través del sistema exterior. Solo estrellas y la Tierra. Estaba en la cubierta de observación de Fort Wallace, envuelto en un uniforme de gala negro que no había usado desde los primeros días de la guerra. La tela se sentía extraña sobre mi piel. Demasiado limpia para todo lo que habíamos pasado. Demasiado pulcra. Fuera del cristal reforzado, la Tierra giraba lentamente debajo. Entera, azul, frágil, viva. Cain no estaba aquí.
todavía en coma inducido, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo roto respirando. Ren ya se movía por su propio pie, los injertos de piel sanando, el daño en su sistema nervioso por la quemadura de escape. El doctor dijo que viviría, quizás incluso volvería a volar. Mason nunca despertó. Su nombre estaba grabado ahora en la pared junto a los de Juno, Briggs, Reyes y los miles más que se habían desangrado en el vacío. Todavía podía ver sus caras cuando cerraba los ojos. El mando de la flota quería una ceremonia, una celebración final de la victoria, la llamaron. Yo ya no creía en finales. La ceremonia se llevó a cabo en la órbita alta de Marte a bordo de los restos maltrechos de la estación Vanguardia. Generales, almirantes, políticos traídos desde la Tierra. Equipos de noticias de rostros frescos transmitiendo el evento a un planeta cansado y hambriento de buenas noticias. El discurso fue pura propaganda. Contra todo pronóstico, la humanidad ha perdurado. A través del sacrificio y la determinación, hemos demostrado que la Tierra permanece inconquistable. Lo ignoré. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio, con movimientos rígidos por las docenas de heridas en curación que cosían mi cuerpo. Arlon me entregó la medalla. Alguna cosa nueva que habían acuñado para esta guerra. No importaba. Me apretó el hombro. Te la has ganado. Lo miré a los ojos. También se la ganaron demasiados que no volvieron. No di un discurso. Dije 6 palabras. Luchamos. Sangramos. Vivimos. Fue suficiente. Después de la ceremonia, encontré a Ren sentada sola en la cubierta exterior, sus brazos envueltos en una malla de curación. Asintió cuando me acerqué. El mundo sigue girando, dijo en voz baja. Por ahora. Miramos las estrellas. Ella habló primero. ¿Crees que realmente han terminado? No respondí de inmediato. Finalmente, dije, están malheridos, dispersos, pero no extintos. Apretó la mandíbula. Entonces, no ha terminado. Nunca lo hace. Esa noche, de vuelta en mis aposentos, Arlon me envió un archivo encriptado. Un único escaneo del espacio profundo más allá del sistema exterior. Muy, muy lejos. Débiles firmas de energía. Débiles, fragmentadas, pero reales. Restos. Llamaron a mi puerta. Cain, de pie con la ayuda de un bastón, envuelto en aparatos ortopédicos, con los ojos duros como el acero. ¿Lo has visto? Preguntó. Lo vi. Sonrió. Dientes rotos, mandíbula con cicatrices. Entonces tenemos trabajo que hacer. 6 meses después, la flota ya no desfilaba. Nadie en la Tierra lo sabía realmente. Los medios seguían alimentando historias de paz. La guerra ha terminado. Victoria para la humanidad. Pero en la oscuridad, sabíamos la verdad. Nació la Guardia Negra. Una unidad no oficial, fuera de los registros. Veteranos de la Colmena, de Saturno, de Sol Negro. Maltrechos, con cicatrices, endurecidos. No construidos para el espectáculo. Construidos para cazar. Nuestro trabajo era simple. Buscar, atacar, destruir. Cazar las últimas brasas del enemigo antes de que pudieran encender otro fuego. Volábamos en cascos viejos parcheados con tecnología alienígena recuperada. Ren lideraba el ala de vuelo, sus nervios reconstruidos, sus manos firmes de nuevo. Cain era un exoesqueleto andante, todavía cojeando, todavía luchando. Yo tomé el mando. Nuestra primera operación golpeó un fragmento de colmena a la deriva cerca de la órbita de Plutón. Bioformas infantiles en estasis. No hablamos. Lo quemamos hasta convertirlo en cenizas. Segunda operación, el esqueleto de un viejo acorazado manipulado como una baliza. Una trampa. Entramos de todos modos. Salimos luchando con la mitad del casco destrozado. Cain se rió mientras salía arrastrándose de los escombros. Solo otro martes. Se corrió la voz. Vinieron más veteranos. Pilotos, artilleros, fantasmas de operaciones encubiertas de misiones que nunca salieron en las noticias. No querían medallas. Querían venganza. El enemigo también había aprendido. Más inteligente, más cruel. Ya no luchaban en flotas. Luchaban en las sombras,
con vainas durmientes, códigos virales sembrados en sistemas antiguos, esporas corruptoras escondidas en cinturones de asteroides. Ya no era una guerra de naves. Era una guerra de cuchillos en la oscuridad. La Tierra no se dio cuenta. La Tierra se reconstruyó. Los rascacielos se alzaron. El comercio se reanudó. Los políticos sonrieron para las cámaras. Pero en órbita, la Guardia Negra volaba. Perdimos gente. Demasiada. Pero cada vez que estirpábamos otra infección, otro nido, otra vaina de semillas, la Tierra permanecía a salvo un poco más. Y yo mantenía el mismo ritual. Cada vez que quemábamos otra amenaza, me paraba entre los escombros y susurraba las palabras: vinieron a conquistar la Tierra. Los convertimos en polvo. Pasaron los años. Dejé de contar. El pelo de Cain se volvió blanco. Sus cicatrices se multiplicaron. Ren ahora lideraba su propia ala de ataque. 2 veces más rápida, 2 veces más letal. Y yo, seguía luchando. Recibí un mensaje encriptado en un turno frío. Señal de deriva profunda detectada. Código antiguo. Sector Europa. Sonreí sombríamente. Europa. Cerrando el círculo. Despegamos de inmediato. Encontramos una aguja a la deriva. Tecnología alienígena fusionada con restos humanos. Dentro, algo peor que una nave semilla. Un transmisor llamando al exterior. Lo destruimos. Pero mientras ardía, una última señal se abrió paso. Una frecuencia que nunca había oído. Más allá del sistema. Más profunda, más antigua. Cuando regresamos, Arlon estaba esperando. Más viejo ahora, más lento. Pero sus ojos eran agudos. «¿La oíste?», dijo. Asentí. «No han terminado». «No», asintió. «Nunca lo harán». El ciclo estaba claro ahora. La guerra nunca termina. Solo cambia. Y así, la Guardia Negra siguió volando, a través de la negrura, a través de la sangre, a través del silencio. Porque habían venido a conquistar la Tierra, y nosotros seguiríamos convirtiéndolos en polvo para siempre.